tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. No sabemos cuándo usted va a escuchar esto, pero bienvenidos a Ciencia Ficción. Y como siempre, cada semana tenemos un invitado de lujo. Y bueno, esta semana nos acompaña Martín Bonfil. Él es divulgador científico, es autor de libros, trabaja para divulgación científica de la UNAM y bueno, pues tiene un montón de colaboraciones en columnas. Yo le comentaba a él, si yo digo ahorita todo, aquí se nos va medio programa. Entonces, en resumen, eso es. Pero me faltaron un montón de cosas. Muchas gracias por invitarme. Bueno, como ya habrás escuchado, este programa va de la ciencia y de la ficción, o sea, no de la ciencia ficción, sino de las influencias de la ciencia en el arte y viceversa. Entonces, quiero comenzar con algo que yo llevo ya 3 programas diciéndolo. Y es, ¿tú alguna vez has estado participando en algún proceso artístico? Bueno, no realmente. Fíjate que yo, mi cercanía con el arte fue porque estudié música, específicamente órgano, a nivel muy amateur cuando era niño y adolescente, digamos. Y de ahí me interesé mucho en la música sobre todo, ¿no? No por las artes escénicas, por ejemplo, nunca me... yo creo que mi talante naturalmente inseguro me hacía muy malo para ese tipo de arte, pero las artes que puede uno simplemente apreciar, ¿no? Como la música, como las artes gráficas, sí me atrajeron mucho. Y en particular a la música me acerqué, pero bueno, luego me di cuenta de que no tenía madera de artista, porque cuando yo tocaba el órgano me decían que lo tocaba como muy preciso y muy correcto, pero que me faltaba sentimiento. Entonces creo que siempre ha sido ese mi problema con el arte, como siento que no tengo el temperamento, la creatividad o la facilidad para la expresión artística, que es muy emocional y yo creo que requiere una seguridad en ti mismo que probablemente yo no tengo, pero sí como un amante del arte, alguien que disfruta mucho acercarse al arte, siempre como amateur, pero sí, digamos que no he participado como tal en proyectos artísticos desde entonces, ¿no? Híjole, yo voy a poner una pizarra aquí, porque esa pregunta la hago generalmente a los científicos y yo creo que sí se está notando que hay una tendencia por la música, o sea, que tienen como relaciones pasadas, sí. Deberíamos empezar a hacer un estudio sobre eso. Claro que yo conozco científicos que, aparte de tocar el violín o algo así, ser grandes conocedores de la ópera, yo qué sé, conozco científicos que cantan, que actúan, que pintan, que escriben, por supuesto, algunos poesía, algunos literatura. Entonces también por ahí hay conexiones, pero como tú dices, la música sí como que es el número uno, ¿no? Sí, o sea, de verdad me ha estado, bueno, he estado viendo esa tendencia. Y bueno, en los otros 2 programas yo preguntaba esto porque yo decía, claro, yo veo que a los científicos les gusta el arte, aunque sea meramente apreciativo, no expectativo, pero sí tienen una relación directa con el arte. Y luego yo decía, pero los artistas no tenemos una relación tan directa con la ciencia. Sí la tenemos, o sea, ya llevamos, con este sería el 5º programa, viendo que sí está esa relación, pero no tan directamente. Ahora voy a corregir, porque me he dado cuenta en otros ejemplos de que sí hay artistas que luego se pasaron al bando de la ciencia por placer, por gusto, y siguen siendo artistas, ¿no? Pero su enfoque está en el gusto de la ciencia. Y viceversa, ¿eh? Hay científicos que se pasaron, dejaron la ciencia
y se dedicaron, por ejemplo, a la literatura, como el gran escritor Ernesto Sábato, que era físico, creo que era argentino. Siempre me hago bolas si era argentino o uruguayo. Estoy casi seguro que era también argentino. siempre me pierdo con Pero Sabato. él era físico en la época, pues más o menos de la Segunda Guerra Mundial, y después de ver la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, pues se horrorizó del poder destructivo que podía tener su ciencia y decidió dejarla y escribió un libro que se llama Uno y el Universo, donde habla como científico, pero ya está haciendo literatura, y a partir de ahí se volvió escritor y fue uno de los famosos escritores de esas regiones. Sí, y es bien interesante. Luego también, por ejemplo, en la literatura, aquí en México, hay un libro que me gusta mucho de Elena Poniatowska, que es La piel del cielo. No sé si lo has leído. Sí, claro, sí lo leí. Ese, me parece que ella tuvo que hacer una investigación muy bonita y muy interesante para poder hablar desde el punto de vista del astrónomo, ¿no? Pues fíjate que no tanto, porque su esposo había sido uno de los más famosos astrónomos mexicanos, el doctor Guillermo Haro. No es la vida de Guillermo Haro, porque después escribió un libro sobre Guillermo Haro, pero en La piel del cielo retrata a un astrónomo que se parece mucho a Guillermo Haro. Pero que no es. En otras no. Entonces yo creo que ese no le tuvo que investigar tanto porque ya había vivido con uno y seguramente ella tenía sus papeles, ¿no? Porque él murió. Pero es una novela que sí efectivamente refleja una gran parte de lo que es la vida de un científico. Al final ya se vuelve medio rara la novela. A mí como que el final no me gustó, pero la novela en sí, el cuerpo de la novela es bastante ilustrativo. Sí, y un científico mexicano, ¿no? En esa época. Así es. Que tuvo reconocimiento internacional, por cierto, ¿no? Y bueno, de esto... Híjole, no iba a preguntar esto, pero es imposible. Es imposible. ¿Cómo vemos el panorama de la divulgación científica actualmente en México? Esa es la primera parte de la pregunta. Ahorita te doy la otra. Bueno, mira, a mí me gusta hablar mucho de un concepto medio vago que manejamos los divulgadores científicos, que es el de cultura científica, ¿no? Y que para mí es paralelo al de cultura de la Secretaría de Cultura o del Instituto de Bellas Artes o de los artistas, ¿no? Es decir, cultura entendida como esta parte del acervo humano que es creativo, que es valioso por sí mismo, que no tiene por qué servir para algo práctico o concreto, pero que tiene un valor intrínseco y que todos tenemos el derecho de tener acceso a él, ¿no? Entonces, nadie cuestiona que haya una parte del presupuesto gubernamental dedicado a las bellas artes, al arte, a la cultura, a las culturas populares. Nadie cuestiona que se gaste dinero en imprimir libros de poesía o en hacer funciones de danza o de teatro o en hacer exposiciones de pintura, de escultura. Y la cultura científica sería un equivalente, ¿no? Es decir, poner la ciencia, la manera de ver el mundo que tiene la ciencia, porque el arte también es una manera de entender el mundo, ¿no? Distinta, pero también igual de profunda. La visión de la ciencia a lo mejor es más racional y quizá eso la hace un poquito más ardua a veces, ¿no? Porque el arte apela más bien a las emociones, la ciencia pues más bien es racional. Entonces lo que hacemos los divulgadores científicos es tratar de tomar esa ciencia tan racional y tratar de humanizarla y de darle un contexto relacionado con los intereses del ciudadano común para que se acerque a ella igual como se acerca al arte, ¿no? Y pues es igual de difícil, ¿no? O sea, la porción de la población que tiene acceso al arte, a la cultura, como se la entiende comúnmente, pues es minoritaria, aunque la parte de la cultura que es tradicional y que es parte de las tradiciones de cada sitio, pues tal vez no, Pero pues es igual de difícil acercar a los ciudadanos
no interesados previamente en la ciencia, a esa parte de la cultura humana que es valiosa. Entonces lo entendemos nosotros, o por lo menos los divulgadores que piensan como yo, como una forma de difusión de la cultura, ¿no? Simplemente de la parte de la cultura que concierne a la visión científica del mundo. Y bueno, en México, pues igual que con la difusión cultural, pues ha habido avances, ha habido retrocesos, en este sexenio ha habido más bien retrocesos, pero sí ha habido un avance a lo largo de la historia, digamos, del México posrevolucionario, y falta mucho, mucho, mucho más, como lo ha demostrado la pandemia actual, ¿no? Que nos muestra pues, que la gente todavía no está vacunada contra falsedades que se presentan como ciencia, ¿no? Respecto al virus, respecto a las vacunas, respecto a remedios milagro. Entonces, pues yo creo que somos campos hermanos, ¿no? Los artistas y los científicos tratando de, además de hacer nuestro trabajo, lograr que se interese la gente y que pueda ver lo que hacemos, ¿no? Sí, totalmente. Y esto viene, bueno, la segunda parte de la pregunta es, ¿qué tanto podemos aprovechar estos recursos del arte para la divulgación científica o la difusión científica o la promoción de la cultura científica? Que me gusta mucho cómo suena eso. Bueno, fíjate que eso es algo que das absolutamente en el clavo con la pregunta, porque pues lo primero que uno piensa cuando se trata de ciencia y de lograr que otros compartan la cultura científica, pues es darles una clase, ¿no? Lo cual pues puede ser una manera muy clara de compartir el conocimiento, pero puede ser muy aburrida y suena a obligación. Los primeros divulgadores científicos en el sentido moderno, porque, bueno, por lo menos desde Galileo y desde el Renacimiento, la Ilustración, ha habido gente que escribe de ciencia. Galileo, por ejemplo, escribía unos diálogos entre tres personas. Bueno, sí se llaman diálogos, aunque son entre tres. Sí. Siempre el científico, el como que se opone a la visión científica, y el tonto, que como que no entiende y pregunta, pero en realidad acaba apoyando al científico, ¿no? Entonces, a través de esos diálogos que a lo mejor se podían hasta interpretar en un escenario, no lo sé, se podían leer, ¿no? Por lo menos, explicaban, ¿no?, sus teorías científicas. En el Renacimiento había libros dirigidos a en la Ilustración francesa, ¿no?, libros dirigidos a las señoras en los salones estos donde discutían de política, de arte, de ciencia, en las cortes, ¿no? Y bueno, en el siglo pasado, digamos en el siglo XX, en el que yo nací, los divulgadores, inicialmente por ahí de la Segunda Guerra, hubo un gran resurgimiento de la idea de que la gente debía saber ciencia, porque estábamos pues después de la bomba atómica, en la Guerra Fría, la carrera espacial, todo eso. Los primeros divulgadores trataban de explicar y explicar y explicar, y lo explicaban a veces aburrido, a veces en forma de cuento, a veces tratando de ser graciosos, pero se concentraban en explicar conceptos, ¿no? Entonces finalmente acababa siendo como una especie de clase, pero tal vez más amena. Y a lo largo de las últimas décadas del siglo XX y lo que va de este siglo, como que nos hemos dado cuenta de que esa otra parte que tú mencionas, los recursos que tienen que ver con el arte, con lo literario, con lo escénico, con las emociones, ¿no?, con lo humano, con las historias, enriquecen mucho el contenido científico. Digamos, la nuez de lo que tú quieres compartir, pues a lo mejor sí son conceptos científicos, ¿no? Pero si esa nuez la envuelves en una fruta sabrosa que sería la parte humana, ¿no?, es mucho más probable que sea atractiva y que la puedan saborear y disfrutar pues tu público, ¿no? Entonces, ahorita los divulgadores estamos muy concentrados en tratar de contar historias humanas que involucren sentimientos. Algunos nos aventamos de plano a la piscina y adoptamos posturas subjetivas, ¿no?, para contar nuestras historias. Otros tratan de mantener la
la objetividad, digamos, periodística, pero cuentan historias usando géneros como la crónica, por ejemplo. Y pues en muchos medios ha habido incluso colaboraciones, ¿no? En programas de televisión, en libros, pero también en obras de teatro. Bueno, hay gente que escribe música de ciencia que ahí como que ya no sé muy bien qué tan válido sea, pero digo, porque la música es demasiado abstracta, ¿no? Como para comunicar algún contenido. Pero ha habido grandes colaboraciones pues en diversas artes, ¿no? Escultura, pintura, teatro, música, literatura, poesía, en que se hacen obras de arte que están basadas en ciencia y que transmiten algo de contenido científico, a veces conceptos, a veces cómo es la vida de los científicos o el trabajo de los científicos, o a veces cómo es la visión que nos da la ciencia, ¿no? Hasta de danza he visto, danza basada en ciencia. Es que suena muy interesante. Bueno, yo personalmente que me dedico a las artes escénicas, he encontrado, no sé, yo creo que es una infinita cantidad de obras de teatro que hablan de eso, ¿no? Ya lo hablaba en el episodio 1, la de Bertolt Brecht. Luego están los físicos de Durremand. Ahora hay una muy bonita de Marie Curie. O sea, que son como biografías de los... Bueno, es que depende, cada una trata cosas muy diferentes. Por ejemplo, la de Bertolt Brecht, la de Galileo Galilei, no es propiamente la vida de Galileo, o sea, sí. Tiene como dos posturas desde las que tú puedes tomar la obra, ya sea la meramente biográfica o una que tiene que ver con cómo adaptamos los seres humanos el conocimiento nuevo o cómo lo rechazamos de entrada. Que eso es algo que vivimos constantemente y ahorita mucho más, ¿no? Por la cuestión de la pandemia, que se ha generado todo esto de fake news y todo eso. Entonces lo plantea, ¿no? Estamos hablando de después de la Segunda Guerra Mundial. Y luego los físicos de Durremand son 3 físicos que están en un manicomio que en un principio no sabemos si son físicos de veras o son enfermos mentales que creen que son físicos. Pero bueno, ellos sí abordan como conceptos muy, muy específicos. Y luego supe de una ópera muy bonita que habla, de hecho creo que se llama así, La teoría de la relatividad de Einstein. Dura como 4 horas la ópera. Pero... yo creo que se llama Einstein en la playa, de Philip Glass. No sé si sea esa, pero hay una que se llama así. No me acuerdo. O sea, pero sí dice Einstein en el título. Yo solo pude ver como fragmentos y la música lo que trata es inspirarse en la teoría en específico. Y entonces eso sí ya se vuelve súper abstracto, porque cómo tomas un concepto totalmente físico y lo vuelves música. Claro, eso es lo que yo decía. Hay gente, por ejemplo, que ha hecho música basada en los elementos de la tabla periódica. De alguna manera de ahí sacan algunos números que convierten en notas musicales, o la secuencia de ADN del genoma humano. Y bueno, ahí ya realmente lo que obtienes, yo creo que es una obra que tal vez te causa emociones, tal vez te parece bella o te parece intrigante. Y a través de eso, pues luego te vas a buscar algo en internet o a leer algún libro sobre el ADN, sobre la tabla periódica o sobre Einstein, ¿no? Digamos, ahí sería más tenue la conexión, sería más bien despertar un interés, abrir una puerta, una ventana para ver si se asoma la persona después. Pero en otros casos, sí puede ser mucho más directa, digamos, la conexión, ¿no? No sé si conoces una obra de teatro maravillosa que se llama Copenhague, de Michael Frayn. No, esa no. Inglés, que incluso hay la película y me parece que actúa el actor de James Bond, pero se llama Copenhague. La presentaron en México hace pues, ya bastantes años, y es una obra larga, pero maravillosa, porque habla del encuentro de 2 de los padres de la mecánica cuántica, Bohr y Heisenberg, y la esposa de Bohr, después de la Segunda Guerra,
pero parece que ya están muertos y están hablando después de muertos, pero hablan de física, hablan de la guerra, hablan de política, hablan de los nazis, hablan de muchas cosas, ¿no? Y entonces esa obra no es didáctica, es una verdadera obra de arte, pero que la ciencia es totalmente parte de la trama, y sales sabiendo un poquito más y con pues, ganas de saber más, ¿no? Realmente. Wow. No, fíjate que esa no la conocía. Aquí en Juárez se acaba de presentar una obra de un grupo, de estos grupos que están emergiendo, ¿no?, por medio de la pandemia. Muy bonita, es para niños. Se llama Escombro Basura Espacial. Sí, o sea, yo cuando la vi, la pasaron en el festival, en virtual, dije, no, qué belleza, es que es muy bonita. O sea, pero también va por dos sentidos, ¿no? O sea, sí va por el sentido de empezarte a cuestionar qué vamos a hacer con nuestra basura espacial, pero también habla de la que tenemos aquí. O sea, de hecho se desarrolla en la luna, en no sé dónde, y es como lugar de tránsito para ir a dejar la basura. Y entonces ahí hay un pirata que se dedica a molestar a todos los que van a tirar basura a la luna. Entonces está muy bonita. Oye, pues ya estás en ciencia ficción, pero basada como la buena ciencia ficción en la realidad, porque yo el otro día veía una gráfica de la cantidad de basura espacial alrededor de la Tierra, y decían, a propósito de los lanzamientos estos de cohetes que han hecho empresas privadas recientemente, pues que casi para poder lanzar un cohete tienes que sortear esa basura, que es casi una cubierta así. O sea, es un peligro lanzar un cohete porque puede chocar con basura espacial, ¿no? Es un problema que al principio se pensó que no era importante, ¿no? Porque el espacio es infinito, pero no es cierto. La basura anda ahí en órbita y ahí se quedó. Algún día habrá que limpiarla. Y habrá que ver cómo, o sea, porque... Y si tú viste otra obra de arte, que es la película Gravedad, sí. Es de Cuarón, ¿no? Sí. Te das cuenta de lo difícil que debe ser limpiar esa basura espacial, porque al tocarla ya se empieza a mover en maneras muy extrañas y empieza a chocar una con otra, ¿no? Entonces, ahí hay un problema muy real. Y miren, una obra para niños, ¿no? Me parece maravilloso. Sí, o sea, yo dije, no, estos chicos iniciaron así con el pie derecho. O sea, su primera obra y es excelente. A ver si luego me pasas algún dato para poderla ver o saber algo de ella. Sí, debe de estar todavía en línea porque se presentó en un festival. Ahí te mando la liga. Y bueno, pero regresamos un poquito a la divulgación. Sin embargo, a pesar de las faltas de apoyo gubernamental a las cosas que para nosotros son esenciales, como la cultura en general, incluyendo la cultura artística y la cultura científica, he visto que sí hay en los últimos, 5 años, un auge de divulgación científica por medio de las redes sociales y de las plataformas, ¿no? YouTube, Spotify, etcétera. Eso me parece muy loable y me parece muy interesante porque he visto que, sobre todo los que somos millennials y más abajo, sí se han querido como meter bien, así, ¿no? De esto. Sí, tienes toda la razón. O sea, vivimos una revolución equivalente a cuando se inventó la imprenta, ¿no? Y de pronto la gente podía utilizar ese aparato que era caro, pero no era inalcanzable, para empezar a hacer copias de los libros que antes se tenían que copiar en forma de manuscritos a mano y que era imposible y era carísimo. Pues ahora la gente joven y la no tan joven como nosotros, pues de pronto puedes hacer tu programa de radio, tu libro, tu blog, tu programa de televisión a través de las redes sociales y con esta tecnología que tenemos ahora, los celulares, las computadoras. Y eso ha permitido una explosión de creatividad, como tú dices, en divulgación científica. Desgraciadamente también, por ejemplo, de las pseudociencias, de las fake news, que ahorita cualquiera dice que el virus
es un engaño y mucha gente le cree porque puede llegar, y sobre todo sin filtro. Ese es uno de los problemas de las redes sociales, ¿no? Que no tienen un editor, no tienen un comité que descarte la basura. Cualquier compañía de teatro o cualquier teatro, cualquier editorial, cualquier publicación, pues tiene un filtro para que no se publique basura, ¿no? Para seleccionar lo bueno. Las redes sociales no lo tienen. Esa es su gran virtud y su gran problema, ¿no? Porque se presta a eso, pero pues yo creo que la libertad de que haya mucha gente publicando pesa más que el lado malo, ¿no? Porque de toda esa creatividad están saliendo grandes divulgadores y grandes ideas, tanto a nivel masivo, ¿no? Esos youtubers que tienen millones de seguidores, hasta un grupito en Juárez o en una colonia de la Ciudad de México que tengan su pequeño público local, ¿no? Sí, y a mí me parece maravilloso. O sea, yo soy una friki de esto. De hecho, a mí me gusta mucho la ciencia desde niña, pero no para dedicarme a la ciencia, aclaro. Pero realmente mi pasión, así por decir, no, es que empezar como a leer textos, a buscar artículos, ¿no? Yo no me veía antes, por ejemplo, entrando al académico de Google a buscar cosas. Oh, muy bien. Pero ahora sí, o sea, ahora sí. Y ahora también te fijas en cómo funciona también esto de los papers, ¿no? De ver qué nombres valen, qué nombres empiezas a dudar. Pero eso surgió a través de ver videos de divulgación científica de youtubers también que yo admiro muchísimo. Y así, entonces veo mi ejemplo y digo, no creo ser la única, o espero no ser la única. Oye, que llegó así. Nombres de youtubers para seguir. Pues, por ejemplo, a mí me gusta mucho This Charming Quark, que fue el que vino. Amigos. Ajá, sí, que vino en el primer episodio. Pues todos los canales de Aldo Bartra, ¿no? Robotitus, el robot de Platón y el robot de Colón. A él no lo conozco. Creo que el robot de Platón sí. Sí, él tiene 3 canales y cada canal tiene su especialidad. Por ejemplo, el robot de Platón, pues perdón, es la calle. No te preocupes. Así estamos aquí también. El robot de Platón es como de física, astronomía, etcétera. Sí. Y luego el robot de Colón es de animales. O sea, solo habla de animales. Lo voy a buscar. Sí, está muy chido. Y Robotitus son las noticias científicas de la semana. O sea, hace un compilado de las noticias más interesantes, científicas, y habla de ellas. Está muy interesante, la verdad. Y a los niños el que les encanta es el de los animales, porque además tiene una forma muy particular de hablar. O sea, habla de forma diferente en los 3 programas, su tono de voz, su acento, todo. Pues es que hay temas de ciencia que son naturalmente más atractivos, ¿no? Los que tienen que ver con animales, con la naturaleza, con la salud, con la astronomía, con los dinosaurios, pero hay otros que son más abstractos y menos cercanos, y esos son más reto. Y a veces el usar recursos artísticos puede pues darte una gran ventaja, ¿no? Para sobrellevar ese rechazo o ese desconocimiento que tiene tu público. Y también, ¿sabes que hay una cosa que es el miedo? Yo digo que esto también tiene que ver mucho por lo que han divulgado las pseudociencias y las fake news, pero normalmente cuando hay conocimiento nuevo y que se trata de llevarlo al alcance del ciudadano promedio, hay un rechazo de miedo. Los artistas no lo vivimos porque creo que todas las personas de alguna forma u otra quieren sentirse atraídos por el arte. Digo, yo también sí que platico con desconocidos, con
gente es así de, no, es que a mí sí me gusta mucho el teatro, pero no voy por X o Y razón. O sea, siempre hay una necesidad de demostrar que te gusta el arte. Pero con la Fíjate ciencia no veo que pase eso. Sí, tienes toda la razón. Lo decía hace varias décadas un físico y escritor inglés, Charles Percy Snow, que escribió un libro que se llama Las dos culturas. Y él decía por qué la cultura humanística, artística es valiosa y se reconoce como valiosa. Y si uno dice, ay, no, yo no he leído el Quijote, pues como que te da vergüenza, no lo dices, ¿no? Porque y en cambio decir, ay, no, yo no sé nada de matemáticas, yo no le entiendo la física, a mí no me gusta la química, eso a nadie le da vergüenza, ¿no? Porque como que la ciencia no es percibida socialmente como algo que debería formar parte de nuestra cultura personal, ¿no? Pero fíjate que yo también he visto casos en que uno le puede tener miedo al arte. Por ejemplo, yo, en lo personal, de pronto hay propuestas teatrales de estas que se han puesto de moda de teatro participativo, o de este teatro que es como en una casita y vas en cada cuarto y son 3 personas y tienes a los actores así a medio metro. Yo no iría a una cosa así porque me estresaría mucho. Como que yo no quiero participar, yo quiero estar sentadito y ver la obra, ¿no? Entonces esas propuestas muy modernas le pueden causar miedo a cierto público, ¿no? O ir a una exposición de arte abstracto y que te dé miedo no entender nada, ¿no? Sí. A veces sí necesita uno una manita que te lleve a las formas pues menos clásicas del arte, ¿no? Al performance, a todas estas cosas no, más bien novedosas, ¿no? Sí, fíjate que esa es una conversación que tenía también justo hace como 2 meses con un amigo, de que él, pues, hablábamos de las violencias ejercidas en el teatro, ¿no? Como actrices, actores. Actores Es que son las que actúan muy mal. Es que como me escucho doble, me saco mucho de onda. Pero bueno, sufrimos mucha violencia porque se nos ha enseñado la cultura del show debe continuar, rómpete una pata, uy, cosas así, ¿no? De si se te murió tu abuelita, no importa, tienes que dar función. O sea, traemos arrastrando todo este tipo de escuela que poco a poco se ha ido alejando, pero sigue estando. Y yo le decía, pero es que también nosotros somos muy agresivos con el público. Precisamente por eso. O sea, hay obras en las que yo sí tengo miedo de acercarme con el público, invadir su espacio, porque dices, es que ¿realmente él vino a eso? Claro. Es una pregunta que yo me hago mucho. Yo nunca me he sentido agredido, ¿eh? Siempre he visto que las ocasiones que me ha tocado ese tipo de interacción lo hacen muy bien, pero me imagino que a veces puede salir mal, ¿no? Entonces sí. Y por cierto, lo vimos ahora, volviendo a la violencia que sufren los actores que tú mencionas, lo vimos ahora con la gimnasta esta en las Olimpiadas, que dijo, yo no puedo con este estrés y me salgo, ¿no? Y lo viven también, por ejemplo, los médicos en su estancia como internos en los hospitales que hacen guardias de 48 horas. Sí. Y muchos científicos en su doctorado, en su maestría, también sufren una presión que tiene efectos emocionales en la salud mental, en la salud física. Sí, es un fenómeno que hay que discutir también y a lo mejor también compartirlo con el público para que se dé cuenta. Yo en una reunión que había sobre poesía y ciencia, alguien decía, es que la ciencia es hermosa, la ciencia es bonita, la ciencia es alegre. Y yo le dije, oiga, no, esta es la visión que damos algunos divulgadores, pero la ciencia es sufrida, la ciencia es dura, la ciencia es frustrante, a veces la ciencia es horrible y uno quiere suicidarse o abandonarlo todo porque no sale el maldito experimento y se le acabó uno la beca y no se va a poder recibir y en fin, ¿no? Entonces ese lado también
es bueno que lo conozca la gente, porque los científicos no somos inventores que nos metemos a un cuartito y armamos la máquina del tiempo o la cura del SIDA en 5 minutos, ¿no? Y es que también ahí tiene que ver con los procesos. O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Como artistas, así funciona en México, ¿no? De forma general. Tenemos las becas que da la Secretaría de Cultura. Son un montón de becas, cada vez con menos dinero. Cabe destacar. Creen que las obras de teatro cuestan 20,000 pesos. Pero hay que pagar salarios, hay que pagar... Bueno, puede ver. El punto es que podemos hacer teatro a través de las becas con limitaciones. Por ejemplo, hay becas que no puedes solicitar más de 3 veces y ya. O sea, y ya te quedaste sin beca para toda la vida. Tenemos el apoyo de los empresarios. Estoy hablando de arte que se hace para la comunidad, ¿no? Porque obviamente hay puestas en escena que son completamente de empresas, como CESA y como todo. Pero fuera de eso estamos hablando de totalmente para el público, para la comunidad, gratuito, etcétera. Entonces, están las becas. Ahora estamos teniendo apoyos fiscales, o sea, incentivos fiscales. Las empresas apoyan a los grupos artísticos de cualquier género y reciben un estímulo fiscal por eso. Entonces, se han ido dando formas muy lento, pero vamos avanzando. Y no es como que el artista tenga la presión de estar haciendo cosas. O sea, yo puedo solicitar la beca y luego, no sé, ya no dedicarme al arte por un año, dedicarme a la docencia, dedicarme a cualquier otra cosa. Y pasados 2 años decir, ahora quiero montar otra obra, ¿no? Y otra vez hago el proceso de gestión. Pero los científicos, probablemente me equivoque porque no conozco bien el proceso, veo que están en una constante necesidad de la academia, de estar publicando, de estar... No, tienes toda la razón, ¿eh? Un científico que deja de producir, digamos, 3 años, ya quedó fuera de todo, porque se le exige que tenga una continuidad, y por eso, por ejemplo, las científicas mujeres, cuando querían ser madres, estaban en una desventaja tremenda. Ahorita medio se ha equilibrado o tratado de equilibrar un poco, pero sigue habiendo esa presión, porque la ciencia, pues sí, es un proceso competitivo, lo que no hay tanto en el teatro, y que avanza cada vez más rápido. Pero te iba a comentar que tanto en ciencia como en arte, salvo en épocas como esta, que todo el mundo decimos, no, sí hay que invertir en ciencia porque la próxima pandemia, ¿no? Pero la sociedad en general como que no los ve como a la ciencia y al arte como necesidades primarias, ¿no? Entonces, si no hay inversión pública para apoyar el arte y para apoyar la ciencia, dejar que dependan nada más de las fuerzas del mercado y de la bondad de los empresarios, ya sea por ahorrar impuestos o por hacer labor, ¿cómo se dice?, filantrópica, ¿no? Pues no podría funcionar así, ¿no? A lo mejor en algunos países de primer mundo sí hay más inversión privada en ciencia o en arte que pública, pero en países como el nuestro tiene que haber inversión del Estado y de los gobiernos locales, ¿no? Sí, y que la cultura en estos 2 ámbitos sea parte de la población, sea parte de la comunidad. Porque cuando el Estado interviene, se vuelve parte del colectivo. O sea, no del artista, no del científico, sino de toda la comunidad. El conocimiento, pues, es general. Sí, hay que regresar a ese espíritu de las épocas de Vasconcelos, ¿no? De llevar la cultura. Claro, su proyecto tenía sus asegúnes, pero pues era una buena idea, ¿no? Pues sí, o sea, se fundaron en esa época, todo eso. Adaptarlo a nuestras necesidades y va. Y el CONACYT lo había hecho durante 5 décadas, ¿no? A través de libros, revistas, bibliotecas, programas de radio, programas de televisión, y ahorita ha bajado mucho el apoyo de CONACYT, particularmente a la difusión de la cultura científica, ¿no?
ya no voy a comentar más de eso porque Ya lo aquí. comenté yo. Pero no nada más a eso, ha sido mucho más grave la cosa. Yo siento que nosotros como que estamos acostumbrados a que no nos pelen. Pero siento que ahorita en especial a los científicos en México les está yendo muy mal. Pero ya van a cambiar las cosas, ¿eh? De una manera u otra ya empezó a haber una reacción y ya los ciudadanos, al menos una parte, ya está pidiendo que haya más apoyos en muchas áreas vitales, ¿no? Incluyendo las artes, la cultura, la ciencia, porque nos damos cuenta de que no podemos vivir sin ellos. Y qué triste, ¿no? Que hayamos que tenido que tener esta pandemia. Digo, suena muy feo, pero que hayamos tenido que vivir esta pandemia para darnos cuenta de que son los pilares. O sea, el arte nos ayudó a mantener una salud mental. Sí. Definitivamente. Y la ciencia nos ayudó a tratar de sobrevivir los más que pudimos. No, y vamos a salir de esto gracias a la ciencia, pero la ansiedad, ¿no? Con la que uno quiere volver al cine, volver al teatro, volver al museo, no nada más estar viéndolo todo virtual, nos hace ver que eso es convivencia también humana que necesitamos, ¿no? Así como todo ser humano necesita que lo abracen físicamente, si no, no se desarrolla bien, pues necesitamos esa convivencia social, ¿no? Sí, yo vi a muchos amigos que la pandemia, científicos y artistas, sobre todo artistas porque tengo más amigos artistas, que sí entraron en una depresión muy inmensa, o sea, sobre todo los que nos dedicamos al arte de contacto. Sí. Era así de, ¿y cómo te beso por medio de la pantalla? O sea, sí. Un amigo que es cabaretero hizo una función virtual y dijo, nunca vuelvo a hacer una función virtual porque no hay los aplausos, no hay ver las caras. Ya terminó y le apagas, ¿no? Al Zoom. Entonces dijo, no es lo mismo y no quiso volver a hacerlo. Sí, yo nada más hice 2 proyectos virtuales, que es la radionovela. Y funcionó por eso, ¿no? Porque no lo hacíamos streaming, no lo hacíamos, o sea, lo lanzamos tipo podcast. Va. Claro, y las radionovelas así eran, ¿no? Pues ponías la radio, digo, a mí me tocó, seguro que a ti no, pero a mí sí me tocó oír radionovelas. Bueno, antes de las telenovelas. Yo decidí hacer radionovelas porque yo de niña escuchaba a Calimán. ¡Ay, de veras! ¡Wow! Sí. ¡Qué maravilla! Yo también escuchaba a Calimán. Es que era hermoso. Sí. Para mí, o sea, sigue siendo el hombre ideal. A mí no me presenten que Iron Man, que Superman. Yo me quiero casar con Calimán, señores. Que no era ni muy artístico ni muy científico, pero era un superhéroe mexicano. Bueno, era creado en México, porque él no era mexicano, era No. como hindú, ¿no? Pues, hindú, pero con unos ojos azules. Ah, sí. Súper blanco. Ahora debemos hacer superhéroes que tengan que ver con la ciencia o que tengan que ver con el arte. Cuando más tienen que ver con la tecnología, ¿no? Pero también ahí hay una manera de explorar, ¿no? La ficción también puede ser una gran manera de divulgar la ciencia. La ciencia ficción es una gran manera de divulgar la ciencia, la buena ciencia ficción, no la de Star Wars con la fuerza, sino la buena. Como esta que decíamos de gravedad o la de, ¿cómo se llama esta? La del agujero negro, esta. El nombre, ¿no? Que viajan en el tiempo. Ay, sí. Se les acorta es de las el que tiempo siempre por la recomiendo y gravedad. ahorita. Bueno, ya todo el mundo sabe cuál es, Ajá. porque fue un éxito de taquilla. Sí. Pero ahí hay una beta interesante, ¿no? Y se puede hacer ciencia ficción más artística, más poética, o más bien así como para bestseller, pero se le puede meter ciencia y se le puede meter arte. Pero fíjate, en el caso de esta película, de la que no recordamos el nombre, que es de Christopher Nolan, el guionista es físico. Sí, claro, se me va el nombre ahorita, pero es un físico y un gran divulgador además. Sí, o sea, entonces muy conocido.
por eso la película tiene esta fuerza, ¿no? Bueno, pero hasta en cosas como Los Simpson, no sé si todavía, pero en las primeras temporadas había parte de los guionistas eran científicos, eran físicos, matemáticos y metían bromas científicas y matemáticas ahí sin que se diera cuenta la gente. Y por supuesto la teoría del Big Bang, ¿no? Que tenía muchas bromas que los científicos entendíamos, pero también lo hacían de manera que, aunque no la entendieras, te dabas cuenta de que había algo chistoso ahí para los científicos y también te daba risa. O programas como los Mythbusters, ¿no? Que hacían experimentos para ver si las cosas eran reales o no. Penn and Teller, ¿no? Los magos estos. Es uno grandote y uno chiquito que no habla. Y también te desarrollan el pensamiento crítico, que pues es algo que te hace más inteligente. Decía una querida amiga que ya falleció, que era crítica de arte, el arte te hace más inteligente. Ese es uno de los usos del arte, ¿no? Te enseña a pensar y a ver las cosas mejor, ¿no? Con más, con una mirada más penetrante, no nada más quedarte en lo que te enseñan o lo que te dicen. Y ese es uno de los grandes valores, tanto del arte como de la ciencia. Sí, es que ya lo comentabas a principios del programa. Cuando el arte te penetra desde lo emocional, te deja una sensación de que algo pasa. Y cuando ese algo pasa, forzosamente quieres saber más. Claro. Y entonces vas, investigas, buscas, aunque sea datos curiosos, lo que sea, o sea, pero siempre estás ahí y al final terminas viendo, no sé, si estábamos viendo Gravedad, regresando a la película, si te gusta y todo el rollo, al final terminas viendo cómo funciona, no sé, una estación espacial, ¿no? Pues sí, pero además lo que se siente, ¿no? Lo que se siente estar allí. Por ejemplo, Gravedad te transportaba. Si la veía uno en el cine, y yo no la vi en 3D ni nada, te mareabas, ¿no? Sentías las cosas. Entonces también eso, o sientes la tristeza del experimento que falló, o yo qué sé, ¿no? Entonces pueden aprovechar ese tipo de medios que transmiten más que mera información, ¿no? Que te hacen sentir, que es la gran virtud del arte, ¿no? Digo yo. Sí, y que además no solo difunde, sino que en las generaciones pues ya más jóvenes, jovencísimas, se gesta la semilla de no solo futuros divulgadores, sino de futuros científicos, de futuros artistas, porque además hay algo muy interesante. Ese es un problema que yo siempre tengo con las artes. O sea, yo estoy peleadísima con mi profesión, porque yo creo que es la profesión con más pseudociencias de todas las profesiones. Uy, bueno, quién sabe. O sea, porque, por ejemplo, en el teatro se habla mucho de vibrar alto, de dejar fluir la energía, de todo ese tipo de cosas. Bueno, mientras sean metáforas o lo veas real, pero vaya, funciona para compartir una idea, ¿no? Pero no creo que un artista, por ejemplo, un teatrero que se sufra una luxación o algo, pues vaya con el de los cuarzos, ¿no? Vaya con el médico. Te diré. Sí, conozco. Sí, yo también conozco. Pero yo creo que eso es parte, es una contaminación que está viendo en todos lados, ¿eh? hasta en médicos, ¿no? La difusión de estas pseudociencias y estas charlatanerías, estas como mitos o pues ideas que, bueno, alguna función deben tener socialmente, porque si no, no se difundirían, pero a veces sí pueden ser peligrosas o al menos te hacen perder tiempo y dinero, ¿no? Y nos hacen perder también dinero del Estado, ¿no? Por ejemplo, que todavía está en nuestro país el Instituto Nacional de Homeopatía, no el hospital, no sé. Sí, hay la Escuela Nacional de Homeopatía, que tiene una larga historia y pasó a formar parte del Instituto Politécnico Nacional, donde se forman médicos que aprenden medicina y paralelamente aprenden homeopatía, que es así como, yo no sé cómo les explota el cerebro. Y tenemos el Hospital Nacional Homeopático, que forma parte de la Secretaría de Salud,
pues donde también hay médicos que hacen medicina, pero también se dan tratamientos homeopáticos que son absolutamente inútiles, pero bueno, al menos no es nada más homeopatía, ¿no? Es medicina mezclada con una cosa que no sirve para nada. Pero hay mucha gente que vive de engañar a pacientes nada más con tratamientos inútiles como la homeopatía, la acupuntura, la auriculoterapia, muchas otras, ¿no? Que pueden ser hasta peligrosas. Y ahora con la pandemia pues vivimos esto del dióxido de cloro, ¿no? Que todavía hay gente que lo defiende. Sabemos que es dañino. Y gente que le da miedo vacunarse por estas ideas falsas de que las vacunas pueden causar daño, ¿no? Pero pues, ¿qué le vamos a hacer? También hay gente que cree que cosas que no son arte, ¿no? O sea, no sé, que no quiero mencionar nada, pero a veces te venden la versión más barata y más como si le echaras agua a la leche, ¿no? Del arte, y creen que eso es el arte, ¿no? Y cuando ahí está el verdadero arte que tiene calidad, que tiene profundidad, ¿no? Y dices, ay, se conforman con eso poquito de arte como rebajado, ¿no? Sí, pero no, bueno. o sea, se nos olvida, por ejemplo, también entender, ¿no? Que el arte es transgresor, que es provocativo, que es emocional, que es subjetivo, y entonces un proyecto X puede costar miles de pesos, miles de dólares, pero no provoca nada. Claro, o nada más es arte así como para sentirte bien, ¿no? Que es como autosuperación o no sé, pero pues eso no es realmente arte, porque yo como tú creo que el arte debe provocar, no debe salir igual después de la experiencia artística que como entraste, ¿no? Totalmente, o sea, creo que diste en el clavo, esas son las palabras. Uno no debe de salir igual después de apreciar cualquier obra de arte como tal. Y más ahorita que hay como una expresión de las artes comunitarias. Sí. Igual, o sea, uno debe de salir igual que como si estuviera viendo un Da Vinci, que si estuviera viendo la feria de San Juan de no sé dónde. Sí, fíjate que yo con el arte popular pues tengo una relación porque uno de mis tíos fue promotor precisamente de las culturas populares, mi tío Guillermo Bonfil, y desde niño como que nos enseñaban como el valor de eso, pero ahorita creo que esa es una parte buena, ¿no? Que está viendo de reapreciar esta cultura popular, estas tradiciones y compartirlas. Ahora, también sin endiosarlas, ¿no? O sea, porque no es que eso sea mejor que el otro arte, o sea, hay diversas formas de arte y todas son valiosas en su contexto, ¿no? A diferencia de la ciencia, que ahí sí, pues hay ciencia mejor y hay cosas que quieren ser ciencia o se quiere presentar como ciencia. Por ejemplo, no sé, la medicina herbolaria o las limpias con huevo, pues pueden ser una parte muy bonita de una tradición que tiene una función, que tiene una historia, pero lo que no tienen es eficacia terapéutica, ¿no? Entonces, apreciarlas por el lado cultural, antropológico, es indispensable. A lo mejor conservarlas, ¿no? Como parte de la tradición, pero no quererlas mezclar, como de repente hacen en el CONACYT, por ejemplo, con la ciencia que sí viene de un proceso de pensamiento crítico, de contraste con la evidencia, de control de calidad, etcétera, ¿no? Sí, y eso me parece que es lo más valioso del arte, digo, de la ciencia, el control de calidad que manejan. O sea, a mí me parece muy interesante que ustedes sin problemas puedan hacer revisión por pares. El día que los artistas hagamos revisión por pares... Lo de sin problemas te diré, ha habido grandes odios y no dudo, aunque no conozco, pero debe haber algún caso ahí de asesinato, de crímenes por la revisión por pares. Pero la verdad es que sí, hay un consenso de que el que se lleva se aguanta, ¿no? Tú lo puedes ver si alguna vez tienes oportunidad de ir a un seminario científico donde discutan resultados así, que es lo que viven los estudiantes de posgrado todos los días.
ves a los científicos darse hasta con la cacerola, pero no te puedes enojar, o sea, le puede decir un científico a otro, yo no te creo eso que estás diciendo. A ver, ¿por qué ese número no sé qué? ¿Lo probaste con ratas y ratones o nada más con ratas? ¿Y lo probaste a distintas temperaturas? Y el otro dice, claro que lo probé a distintas temperaturas. O a lo mejor le dice, no, la verdad no se me había ocurrido, híjole, tienes razón. No, pero no se enojan. O sea, sí se enojan, pero se controlan. Pero son compas. Pues a lo mejor en el pasillo no se hablan, pero, en el seminario tienen que responder y tienen que aguantar la crítica y tienen que corregir, porque pues ahí sí no se vale hacerse tonto. Y eso es, pues yo creo que algo que costó mucho trabajo construir, ¿no? Ese sistema como de honor, digamos, de científico, ¿no? Pero eso es muy difícil en otras áreas humanas. Y más si nos dedicamos, o sea, a que nuestro mejor crítico es el espectador, ¿no? Pues sí. Bueno, además el arte, las artes son esencialmente subjetivas y no hay una verdad o no hay una manera de evaluar el arte. Creo yo, se me hace muy difícil. Bueno, no sé cómo le hagan en el Fonca, pero pues digo, sí debe haber buen arte y mal arte, pero decir que algo es mejor, pues no creo que sea posible, ¿no? No, yo realmente también desconozco los parámetros del Fonca, pero hay cosas como muy generales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tanta capacidad de gestión, o sea, tienes? No evalúan de forma general, digo, me puedo equivocar, pero la calidad de tu proyecto, sino más bien qué tanta capacidad tienes de administrar tu proyecto. Ah, ok. Eso, evalúan, por ejemplo, también cómo estás en Hacienda. Ese es un punto muy importante. Bueno, pero eso es para que no haya malversación de fondos. Ajá, sí, o sea, pero esos son como los puntos más importantes, porque no pueden clasificar tu obra precisamente como buena o como mala. Porque claro. No, pero sí, ¿cómo puedes asegurarnos de que vas a terminar tu proyecto en tiempo, en forma y de qué impacto esperas generar en la comunidad? Claro. Bueno, algo parecido pasa en ciencia, ¿no? O sea, sí se ve, hay muchísimos controles, demasiados para que el dinero no se use inadecuadamente. No tanto para entregar resultados, porque la ciencia a veces reproduce resultados inesperados, pero sí un cierto compromiso de tener resultados, ¿no? No puedes decir voy a tener estos resultados, pero voy a tener resultados y van a ser resultados confiables y sólidos, ¿no? A lo mejor tus resultados son negativos, no siempre son. Pero bueno. Pero también hay este control de calidad que justamente no lo ejercen las agencias que financian, sino el sistema de arbitraje, principalmente a través de las revistas científicas, ¿no? Pero ahí sí hay unos estándares de calidad y sí, cuando un trabajo está mal hecho, tiene defectos metodológicos, etcétera, pues sí se le señala y es rechazado, ¿no? Sí. Bueno, vamos cerrando. Para conclusiones, me gustaría que reflexionaras nuevamente, o sea, pero ya como para cerrar, esta relación entre la ciencia y el arte. Pues mira, yo creo que la ciencia y el arte son una especie de hermanos gemelos. Yo creo que son actividades humanas creativas, valiosas, que ambas son ejemplos del más fino desarrollo de la creatividad humana, ¿no? Que tienen una larga historia, que nos enriquecen la vida, que tienen efectos claros, observables, ¿no? En mejorar nuestro nivel de vida, aunque a veces no sean directos, ¿no? O sea, no es así como una nueva pastilla que hace que ya no tengas impotencia, ¿no? Sino en formas mucho más sutiles, pero pues, por ejemplo, el arte que se hizo, la promoción del arte que se hizo en Colombia para combatir la violencia que había, es un ejemplo claro, ¿no? Y uno diría, pues, ¿cómo es que pasa eso? Pero
Yo creo que tienen muchos vínculos y yo creo que nos falta por explorar mucho, ¿no? Hay artistas que se acercan a la ciencia, que hayan en la ciencia temas o ideas que quieren desarrollar de forma artística, a veces de forma muy burda, a veces de forma magistral. Yo creo que hay ideas científicas que tienen relación con ideas artísticas, aunque a veces es difícil hallarlo en matemáticas, ¿no? En química. A veces la estética de un descubrimiento, el aspecto estético es lo que les ha dado a los científicos la seguridad de que iban por el buen camino. Un ejemplo muy famoso es la doble hélice del ADN, que cuando la vieron por primera vez Watson y Crick, supieron que tenía que ser real, ¿no? O sea, que esa era la estructura del ADN, porque era tan estéticamente perfecta y además funcionalmente, ¿no? Que dijeron, no puede ser de otra forma. Pero además, para comunicar la ciencia, el arte yo creo que nos tiene muchas más herramientas y tenemos que volvernos más artistas, los comunicadores de la ciencia, los divulgadores. Y por otro lado, pues en la ciencia debe haber millones de historias por contar a través del arte, ¿no? Entonces yo creo que todavía esas dos culturas de las que hablaba Charles Percy Snow en las dos culturas, en su libro famosísimo, pues siguen estando como separadas y seguimos teniendo que buscar la manera de que dejen de estar separadas, porque las dos son cultura, ¿no? Yo así lo vería como que imagínate que hubiera un Consejo Nacional de Ciencia y Arte, ¿no? Uy, qué belleza. Tecnología. Yo alguna vez quise presentar un proyecto al FONCA, así en mi juventud que me lanzaba a hacer cosas absurdas, y me dijeron, no, pues preséntalo al CONACYT. No, pues, o sea, Pues eso que yo he querido presentar proyectos al CONACYT. ¿y te han dicho vete al FONCA? Sí. Sí. Yo creo que la cultura humana es una, ¿no? Y hay que conocer, así como no te puedes quedar nada más en la ópera y Shakespeare, sino también conocer, pues, no sé, el guapango y la guelaguetza y la danza tradicional, pues hay que buscar toda la variedad que uno pueda. Y bueno, habrá cosas que le gusten a uno personalmente más que otras, ¿no? Pero no hay que limitarse y no hay que aceptar esas divisiones artificiales entre las disciplinas, ¿no? Excelente conclusión. No, sí. Y ahora, Estoy diciendo lugares comunes, ¿eh? No, pero, o sea, me parece que abarca muy bien los temas y que cierra muy bien todo esto que hemos estado platicando. Es que por eso nos queremos, tú y yo, pues, estamos en la misma frecuencia. Sí. Y muchos artistas y muchos científicos y divulgadores científicos estamos en esa misma frecuencia. Es un gran momento en México, ¿eh? Yo creo que está habiendo mucha efervescencia, mucha creatividad. Nomás falta un poquito que haya recursos y que salgamos de esta pandemia y a ver qué surge. Pero nos las estamos ingeniando para rascar de donde se puede. Redes sociales, ¿dónde te encuentran? ¿Dónde te leen? ¿Dónde te buscan? Pues mira, escribo una columna cada mes en una revista muy bonita que hacemos en la UNAM que se llama ¿Cómo ves? Y que desde que empezó la pandemia está gratis en internet. También se puede comprar. Es una muy buena revista de divulgación. Tengo redes sociales, bueno, tengo un Twitter que es mbonfil-65, que es mi año de cosecha. Y en Facebook estoy como Martín Bonfil. Nada más hago la advertencia de que publico muchas tonterías y muchas quejas sobre el gobierno actual, aparte de cosas que tienen que ver con ciencia. Entonces, un poquito, si se quieren asomar, pues a lo mejor no les gusta. Yo no me ofendo si entran y luego se salen. Eso sería. Bueno, también tengo Instagram, pero no me acuerdo. Pues es Martín Bonfil, debe ser. También. Sí. Creo, no me acuerdo yo tampoco, pero creo, o también si no es M-Bonfil, probablemente. Le quiero entrar a TikTok, pero todavía no. Ay. En pequeñas cápsulas de ciencia. Pero tienes que bailar, si no, no.
Yo tengo la gracia del oso. Ok. Bueno, pues esto fue Ciencia Ficción. Hablamos de ciencia con los que hacen ficción o hablamos de ficción con los que hacen ciencia. Muchas gracias. Hasta el próximo lunes.